Herrera en COPE. Estar informado. De la mañana, 10 en Canarias, sexta hora de Herrera en COPE. Miren, hoy quiero que conozcan conmigo la historia de Pablo Salum. Pablo tenía 13 años y estaba secuestrado. Piensen por un momento, en un niño de 13, 14 años. Pablo vio cómo un buen día la persona a cargo de vigilarle se olvidaba de cerrar el pestillo que le mantenía encerrado en una habitación y no lo pensó. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y corrió como no había corrido nunca. Pablo estaba escapándose de la escuela de yoga de Buenos Aires, del maestro Amor, de Juan Perkovich. Estaba escapando de las torturas, vejaciones y prácticas más crueles a las que se le puede someter a nadie. Pero también estaba dejando atrás algo que le dejó atado a ese lugar y a su causa para siempre. Dejaba atrás a su familia, que allí sigue. Han pasado más de 30 años, él sigue luchando. Fundó Red Librementes y hoy en día dedica su tiempo a denunciar pública y judicialmente a organizaciones, a grupos o personas con fines de captación y manipulación, lo que popularmente recogemos, dudo de si forma correcta, en el término de sectas. Pablo Salum, buenos días. Buen día, Alberto. Qué linda intro que has hecho. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Quería hacer esto, empezar por agradecerte que hayas venido a compartir tu historia con nosotros. Sé que, aunque estés ya acostumbrado, no es nada fácil, pero sabes que si logramos ponerle cara y voz a estos relatos, a relatos como el tuyo, nos acercamos más al origen de ciertos problemas y los comprendemos mejor, como es el asunto que vamos a tratar hoy. Pablo, cuando tienes tan solo 8 años, acompañas por primera vez a tu madre, que estaba enferma, vulnerable, a lo que le habían dicho que eran unas clases de yoga que podían sentarle muy bien. Al principio era algo que parecía inofensivo, pero aquello no era solo una escuela de yoga. Allí, además de eso, llevabais a cabo tareas artísticas, leíais, divagabais sobre el despertar del hombre, el autoconocimiento, la autosuperación. Y tú fuiste testigo de cómo esas reuniones cada vez eran más y más grandes, de cómo, entre comillas, el maestro captaba a más adeptos. ¿Quién es Pablo Juan Perkovich y por qué comenzó a generar tanto interés entre la gente que acudía a sus clases? Juan Perkovich, básicamente, cuando uno habla de New Age, se imagina a un gurú de la India con túnica. Juan Perkovich era todo lo contrario. Era un contador público, es un contador público porque sigue vivo, de traje, muy intelectual, una persona encantadora, muy cálida, que realmente la gente, las víctimas lo adoptaban como un padre. Incluso años después nos enteramos que su hijo, que era igual a él físicamente, no era su hijo. Sí, no era su hijo, sino que fue el primer joven que captó y su familia se murió, sus padres se murieron en la depresión absoluta porque nunca más lo pudieron recuperar a su hijo. ¿Por qué generaba tanto interés, por qué acudía tanta gente a las clases de Juan Perkovich? Y porque la realidad que era un encantador de serpientes. Él te ofrecía las soluciones a todos tus problemas y era un ser iluminado. Todos los veíamos de esa manera, que nos iba a cambiar la vida, que nos iba a ayudar. Mi madre, de tener ese problema de salud en el cual nosotros teníamos que salir por la madrugada de urgencia al hospital porque se moría, porque no podía respirar, pasó a tener una vida, entre comillas, normal a nivel sanidad. Y bueno, nosotros de pronto basamos toda nuestra vida, nuestro día, nuestra noche en ir a las reuniones, en estar ahí, en hacer las tareas que Juan indicaba. Además, esto nunca se vende con la verdadera cara que luego resulta ser, ¿no? Nosotros, cuando fuimos captados, veíamos algo encantador, algo lindo, un grupo hermoso, y esto con el tiempo te van mostrando la verdadera cara, y la verdadera cara es el mismísimo infierno. Hablas del infierno. Lo que comenzaron siendo reuniones de no más de 6-7 personas, pronto eran charlas a las que atendían pues más de 100. Y su líder, de Juan Perkovich, comenzó a decir que era un ángel enviado a la tierra para salvar a la humanidad y que su misión era crear 1000 ángeles más para ello. Para ser ángel, evidentemente,
tenías que acatar todas sus normas y las reglas que él estipulase. Y le funcionó, la gente comenzó a creer ciegamente en él, como dices. Esto es lo que se conoce como técnicas de persuasión coercitiva, si no me equivoco. ¿Cómo eran esas técnicas? ¿Qué hacía para persuadir a los alumnos, Pablo? Bueno, las técnicas de persuasión consisten primero en captar a las víctimas, despojarlas de su racionalidad, autocrítica, libre pensamiento. Se le implanta el pensamiento grupal sobre el pensamiento individual. Las metas individuales se reemplazan por las metas colectivas del líder, del grupo. Y de pronto, bueno, la interrupción del sueño, la manipulación a través del sometimiento sexual, a través de la coerción psicológica, el abandono y la destrucción familiar, de todos los que están aquí son amigos y los que están afuera son enemigos, tus seres queridos que estén en contra nuestros es porque no quieren verte crecer, no quieren que evoluciones, de pronto nos encontramos totalmente aislados del mundo, nosotros éramos parte de un grupo de élite y todos los que estaban fuera, si no podíamos captarlos y que sean parte de nuestro grupo, pasaban a ser el enemigo y de pronto estábamos solos viviendo ahí dentro y rodeados de ese núcleo, ¿no? No teníamos prácticamente contacto con el afuera. De pronto, todo eso que decías que parecía inofensivo cambia, el cariz de todo cambia y la organización comienza a obligar a los alumnos, a los adeptos, a entregar propiedades, a donar dinero para la prometida salvación, y además de eso el líder Juan Perkovich comienza a hablar sobre chakras sexuales. Había que ir en contra de los tabúes que se impone la sociedad y tal y tal. La organización se acabó convirtiendo en una orgía constante de todos con todos, todo controlado por el líder, que incluso decidía cuando un niño estaba ya listo para perder la virginidad. Pablo, cuando tenías 12 años, el maestro te dijo que había llegado tu momento, que te iniciarías con una alumna de la organización, que si no me equivoco era además madre de un amigo tuyo. ¿Por qué de entre todos los niños que pasaron por eso, fuiste tú el que se dio cuenta de que algo ahí no iba bien? Bueno, la realidad que yo era una jerarquía ahí dentro. Fui el primer niño en ser captado, junto con mi madre, y la realidad que mi mamá siempre me crió muy bien. Siempre me crió muy bien. Siempre fue una madre excelente que me promovió en mí el pensamiento crítico, el amor hacia la familia, la honestidad. Lo que soy hoy es gracias a ella. Y también gracias a ella fue lo que me hizo un chip, un clic en mi cabeza para decir, esto no está bien, esto no es amor, esto no es cariño, esto está mal. El que Juan me haya propuesto a la madre de mi mejor amigo, que yo la consideraba como una segunda madre también, porque pasaba mucho tiempo en su casa, yo lo tomé como un acto psicopático, un acto despiadado para corromper mi mente, más que centrar esto en un acto sexual. Uh-huh. Y bueno, creo que eso ayudó a decir, no, esto está súper mal. Uh-huh. Decías que bueno, tu madre logró tener un estatus muy importante dentro de las jerarquías de la organización, hasta tal punto que incluso guardabais en casa sobres con dineros y fotografías de lo que se estaba haciendo allí. Cuando te niegas a seguir ciertas órdenes, como hablábamos, te castigan sin comer, le pusieron un candado a la nevera, no te cambiaban de ropa. Y claro, la desesperación te llevó a coger uno de esos sobres para poder subsistir. Y se acaban dando cuenta de que fuiste tú. Ahí comienza tu calvario porque te conviertes en el enemigo de la organización, si no me equivoco, y es cuando empiezan, siendo un niño, a someterte a castigos inimaginablemente crueles. Pablo, yo no quiero que seas explícito en los detalles ni hacerte pasar por los recuerdos más escabrosos, pero sí me gustaría que la audiencia pueda entender por lo que pasaste en ese momento. Sí, en realidad los castigos ya habían comenzado antes y esos castigos eran en base a que yo no quería ir más a las reuniones. Yo, a partir de ese momento donde yo no quiero saber más nada, era o perteneces o no perteneces, o estás dentro o vos sos el enemigo. Entonces es ahí cuando me comienzan a castigar con esto de no darme de comer, no darme ropa. Estaba días y días con un short y la misma camiseta, la comida estaba bajo llave,
me decían que si yo no iba a las reuniones no me iban a dar de comer, que no, bueno, a ese punto me veo obligado a hacer eso de quitarle un sobre a mi mamá, que teniendo la desgracia que era el sobre de un periodista, Ujú. que era mucho dinero en ese momento, y bueno, cuando lo quise volver ya no lo podía volver porque ya no estaba ahí, entonces iba a ser evidente que lo había quitado, entonces ahí sí viene el castigo de le robaste al líder, le robaste a la organización y debemos castigarte, debes ser esclavo. Juan lo que me dice es que para reparar ese daño me hace confesar delante de toda la organización, que éramos más de 1000 personas, y me dice que a partir de eso, bueno, me dan golpes en público y demás, y me dice que a partir de ese momento iba a ser el esclavo de un hombre, el cual yo debo ir a la vivienda de ese hombre, y bueno, me tiene sometido bajo golpes, amenazas, encerrado, hasta que, bueno, llego a mi casa y le digo a mi mamá, no quiero salir nunca más de acá, porque realmente la había pasado muy mal. Y ahí es cuando me envían abogados, la organización tenía abogados propios, como tenía médicos, tenía políticos, tenía famosos, me envía abogados y me dicen que si yo no volvía a la organización, me iban a internar en un internado para niños que delinquen, para niños que tienen problemas de adicciones, y bueno, cuando yo no di el brazo a torcer, ahí es cuando envían a mi hermano, que mi hermano mayor era como, lo usaban como guardaespaldas, como brazo armado de la organización, con la orden de que me saque a los golpes y me lleve secuestrado al edificio de la organización, de donde luego me logro escapar. Cuando logras escapar, es lo que hemos relatado al principio de esta entrevista, tenías unos 14 años y huyes a la casa de tu padre. Una casa en la que tampoco fuiste bien recibido, sé que también fueron años muy, muy No. duros para ti, pero consigues denunciar tu caso y al tiempo se abren causas judiciales contra la escuela de yoga. El día en el que vas a testificar, te vuelves a encontrar, después de, si no me equivoco, un par de años, ahora me lo corriges, con tu madre y con tu hermana, que seguían dentro de la organización con Juan Perkovich, el líder. Tú seguías siguiendo un niño y, como un niño que echa de menos a su madre, te convencen para no testificar nada malo en contra de la escuela. Y así lo haces, no mentiste en ningún momento, pero tampoco contaste nada malo al juez. Y después de aquello vuelves con tu madre, pero no entras en la organización. ¿Cómo intentaron volver a convencerte? ¿Qué técnicas de persuasión utilizaron contigo en ese momento? Bueno, la realidad que yo desde el primer momento que logré escaparme, siempre tuve en la cabeza el mismo pensamiento. O sea, jamás me olvidé de mi mamá y mis hermanos. Y, y nunca, nunca quise que cortar el vínculo. Pero bueno, la organización los obligó a mi mamá y a mis hermanos a desvincularse totalmente de mí. Y bueno, fueron para mí años terribles porque realmente para un niño pasar un día de la madre, una Navidad, un año nuevo, estar sin tu mamá y tus hermanos es defenestrarte a la nada misma. Y bueno, cuando me citaron a declarar, que Juan me dijo, eh, si declarás a favor nuestro, vas a poder volver a abrazar a tu mamá. La realidad que no lo dudé ni 2 minutos, o sea, y bueno, ese abrazo lo recuerdo hasta el día de hoy, fue un abrazo precioso, el volver a ver a mi mamá y a sentir su abrazo, su aroma, su amor, y bueno, rápidamente volvimos a lo mismo, ¿no? Porque la organización siempre fue lo mismo y nunca cambió su operatoria, y enseguida intentaron volver a captarme y que yo vaya a las reuniones, y la herramienta que utilizaban era la herramienta, digamos, predilecta de la organización, que era a través de jóvenes muy lindas, a través del geishado sexual, ¿no? Ujú. Sí, el geishado sexual es una técnica de persuasión que utilizan cuando a ti, en tu caso, tendrías 16, 17, 18 años. Alguna alumna de la escuela intentaba persuadirte para que tuviese sexo con ella y así de esa forma vincularte ya a la organización de nuevo, si no me equivoco. De esta manera lo utilizaban con con mucha gente de poder, a la cual enviaban chicas adolescentes, chicos,
inclusive hubo niños que lo hicieron tener relaciones sexuales con sus propios padres, y sí, era la herramienta predilecta porque a través de la seducción y el tema sexual llegaban a cualquier persona de poder. Ujú, Esto mismo lo utilizan otras organizaciones como Niño de Dios, ¿no? No es la única organización que hace esto. ujú. Tú, en ese momento en el que intentaban persuadirte, definitivamente llega un día en el que coges a tu madre y le dices, mira, mamá, de verdad creo que aquí hay algo que no se está haciendo bien, esto no está bien. ¿No te creyó nunca? Ay, es que en realidad ellos ya, o sea, son esclavos que saben que algo está mal, pero se acostumbran a vivir en eso. Entonces, no se reconocen a sí mismos como víctimas y no reconocen los delitos. O sea, hacen de algo horrible su modo de vida. Ellos están esclavizados y piensan y sienten que son felices. Entonces, ¿cómo hacerle entender a una víctima que está siendo captada, sometida, obligada a cometer delitos aberrantes contra su propio hijo, de que eso está mal? Es medio complicado. Ujú. Pablo, tú has dedicado a tu vida precisamente a liberar, a rescatar a personas que han sido captadas por este tipo de organizaciones coercitivas. ¿Pero tiraste la toalla ya con tu familia? Mira, toda mi lucha es por mi familia, toda mi lucha. Hace 30 años que estoy construyendo un gran puente en el cual yo me di cuenta que no había legislación, que no había contenido desarrollado sobre la problemática, que no había material que nosotros desarrollamos, que difundimos, y que no había estrategias claras para combatir a estas organizaciones coercitivas mal llamadas sectas. Ujú. Entonces, paralelamente a mi empleo, que era en telecomunicaciones e informática, me dediqué en mis tiempos libres a capacitarme, a desarrollar contenido, a empezar a denunciar y a desbaratar a muchas organizaciones coercitivas iguales o peores a la organización que tiene a mi familia. Logramos sentencias judiciales en muchos lugares, logramos legislación en algunas provincias. Hoy en día nuestro proyecto de ley de asistencia a víctimas está siendo tratado en el Congreso Nacional Argentino y en la legislatura de México. En muchos países lo quieren replicar, pero esto es básicamente, Alberto, con la misma esperanza, Mm. con la misma esperanza que no, es lo único que no me ha robado la secta. Lo único que no me ha robado la secta es la esperanza de algún día poder volver a abrazar a mi mamá y decirle cuánto la amo. Pablo, ¿qué podemos hacer tú con tu experiencia que puedes identificar muy bien este tipo de casos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien? Bueno, primero para identificar a alguien que está pasando por este proceso. Bueno, esto es muy similar a cualquier otra adicción. La adicción a una organización coercitiva se denomina grupo de dependencia y es lo que hacen estas organizaciones, generar una dependencia emocional total hacia la organización, el líder, la doctrina, y los familiares deben tener los ojos bien abiertos, saber cuando algo anda mal con su hijo, su hermano, su pareja. Se van a dar cuenta porque esa persona va a cambiar sus hábitos alimenticios, su vestimenta, sus ideas, su vocabulario, sus amistades, va a abandonar muchas cosas que ama, va a abandonar familia, va a ceder parte de sus ingresos, sus bienes. Esto es muy similar a la dependencia a las sustancias más duras. Cuando vos veas que una persona tiene un cambio en la personalidad que es evidente, hay algo que anda mal. Y puede ser que esté siendo captado por una organización coercitiva. Cuanto más rápido la familia o los amigos puedan detectar que está sucediendo esto, es cuando es el momento oportuno para tomar acciones. Ujú. Y las acciones deben ser bien elaboradas, porque uno, si comete un error, puede
perder el vínculo para siempre. Entonces, te iba a preguntar precisamente, perdón que te corte, sí. Pablo, quería preguntarte sobre eso precisamente, porque ayer hablábamos de psicología en el programa y de depresión, y bien sabes que cuando alguien está en depresión lo último que tienes que decirle es venga, anímate. Entonces entiendo que alguien que está pasando por este proceso, lo último que tienes que decirle es estás entrando en una organización coercitiva. ¿Qué podemos hacer ahora sí? Bueno, lo importante es recurrir a organizaciones como la nuestra. Tiene nuestro sitio web, leyantisectas.com, me van a encontrar en todas las redes, donde van a tener el material bien detallado, pero básicamente lo más importante es lo que acabas de mencionar. No confrontar con la víctima, no decirle, sos tonto, sos idiota, vos sos el culpable. Vivimos una sociedad que por ignorancia suele responsabilizar a las víctimas de los abusos que está sufriendo. Entonces, muchas víctimas, inclusive cuando logran liberarse, no denuncian ante la justicia. ¿Por qué? Porque la sociedad, por ignorancia, los prejuzga y pone el ojo en ellos en vez de en los victimarios. Ese es el principal error. Y el segundo error es confrontar y decirle a la víctima, tratarle de traspasar el pensamiento racional y crítico que nosotros tenemos desde afuera a una persona que ha perdido completamente su racionalidad, autocrítica, voluntad, libre pensamiento. Lo que deben hacer la familia es fomentar el pensamiento crítico, la racionalidad, que esa víctima logre racionalizar nuevamente por sí misma y logre ver lo que le está sucediendo. ¿Y cómo se hace esto? Sembrando semillita de la duda. ¿Te parece que este grupo tiene esta práctica? No sé. ¿Te parece que esto está bien? No sé, me parece raro. Yo, no sé, buscaría. Es alimentar la duda. Y cuando esa duda siembre algo donde pegue una raíz, la misma víctima se va a poner a googlear, se va a poner a buscar testimonios. Yo tengo mucha gente que hemos rescatado de organizaciones coercitivas donde inicialmente me han visto en la televisión, me han visto en la radio, me han escuchado, y primero te odian, porque sí, porque vos estás rompiendo su burbuja, su mundo ideal, y le estás diciendo que todo eso que en lo que creían es falso. Entonces, claro, primero te odian, pero tiempo después, cuando logran racionalizar, terminan llamándote, agradeciéndote, porque se han liberado gracias a tu contenido. Entonces, es importante que la gente genere este pensamiento crítico y no trate de imponer su pensamiento. Pablo, hoy día vives en Buenos Aires con 2 hijas, si no me equivoco, y tu mujer, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida ahora? Mira, mi vida afortunadamente de ser un oscuro total, donde me costaba muchísimo vivir, tuve muchos intentos de quitarme la vida cuando era joven, mucho tiempo tratando de salir adelante, buscando una pequeña razón para seguir viviendo, y bueno, con el tiempo de perseverar, si es algo que tengo de virtud es perseverar a pesar de todo. Logré construir, sí, mi propia familia, tengo 2 hijitos y una hijita, y una mujer fabulosa que me ha apoyado en mis momentos más duros y más difíciles, en los cuales me despertaba en llanto, me encerraba en mi habitación con una depresión terrible. Afortunadamente, gracias a esta lucha que he emprendido, también me ha ayudado mucho a salir adelante. Esas pesadillas han disminuido notablemente, la depresión ha disminuido totalmente también. No puedo tampoco mentir, o sea, cada tanto tengo algún bajón en el cual yo ya lo reconozco, sé que me tengo que quebrar, que poner a llorar, porque lógicamente es un luto que te dejan abierta una herida que nunca cierra, Alberto. O sea, que te roben a toda tu familia y tenerla como muerta en vida, secuestrada, es algo que no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, y es muy cruel, es muy cruel, es muy cruel, es muy cruel. Imagínate lo que ha sufrido la gente, imagínense en lo que ha sufrido el mundo durante una pandemia, con una cuarentena donde
hemos perdido el contacto físico durante 30 días, 40 días, y mucha gente se ha deprimido, se ha suicidado. Imagínate vivir 30 años con esa tristeza. O sea, la verdad que te destruye. Y bueno, trato de salir adelante todos los días, como un montón de ciudadanos que tienen un montón de problemas, y ayudar al prójimo es mi terapia preferida. Precisamente, Pablo, muchísimo. Ya hablamos ayer por teléfono y quiero agradecerte tu testimonio, tu valentía. No tengo de verdad palabras de agradecimiento para que hayas contado tu historia y con que entre nosotros, con tu relato, hayamos ayudado a una sola persona, a darse cuenta de que algo no va bien en su vida, habrá merecido la pena. Te doy de nuevo las gracias, Pablo. Te abro las puertas de esta casa para cuando quieras y te mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. Te agradezco mucho, Alberto, y a la gente que nos está escuchando quiero decirle que ustedes también pueden ser parte de todo esto. En este momento tenemos en la red Libremente una red de activismo muy grande, donde muchos españoles ya se han unido y están tratando de ayudar a muchas víctimas y a visibilizar esta problemática y a impulsar legislación. Necesitamos que los gobernantes tomen conciencia y que dejen de abandonen estos negociados con estas organizaciones para ayudar a las víctimas y terminar de una vez por todas con este tráfico y esta nueva esclavitud moderna que son las organizaciones coercitivas. Te agradezco mucho, Alberto. A tu servicio, Pablo. Un abrazo grande. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.